Seguimos con más temas después de ese oro que ojalá llegue a todos los hogares en una u otra forma en esta noche mágica. Nos vamos con más temas de descubrimiento. Ahora hasta Venezuela, un país que está de triste actualidad, a poner en valor a uno de sus compatriotas. Un tema curioso, misterioso y desconocido que nos ofrece nuestro próximo invitado, dedicado a todos los que en estos días están teniendo que abandonar su país en este momento. Tiene que ver con un ingeniero que estuvo a punto, si no cambió, la historia de los viajes espaciales. Ya veréis, escuchad, lo llamamos el Expediente Rojas. A lo largo de los próximos minutos y en compañía de nuestro siguiente invitado, vamos a tratar de conocer un misterio conocido como Expediente Rojas. Una investigación basada en hechos reales que cuenta la impactante historia de un niño prodigio llamado Héctor Rafael. Una historia de esfuerzos para superar la adversidad y que llevó al Dr. Rojas a convertirse en el primer astrofísico venezolano de la NASA. Durante su participación estelar en el programa Apolo, fue un científico clave en la misión para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Considerado el máximo experto en el suelo lunar, asesoró a los astronautas de aquella mítica expedición y con su brillantez contribuyó a impulsar la carrera espacial de los Estados Unidos. Y lo hizo, entre otras cosas, porque inventó una técnica matemática, NASA Report One, que puso a disposición de la NASA. De hecho, fue el propio Héctor Rafael Rojas el que procedió a realizar los ajustes necesarios en su sistema de ecuaciones, hasta obtener los datos de la superficie lunar, que luego utilizó para calcular con precisión el mejor lugar posible para el alunizaje de las misiones tripuladas. Conozcamos algo más de su historia. Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la Luna, pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo 11 de la NASA, determinando gracias a sus conocimientos dónde debería alunizar el módulo Eagle. Pero esto se silenció. Sus valiosas aportaciones al programa espacial de Estados Unidos fueron borradas de la historia, con la complicidad de altos funcionarios públicos. ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? ¿Qué hizo Héctor Rojas? Eso es lo que esta noche queremos descubrir. Lo llaman Expediente Rojas, es un trabajo que ha hecho nuestro próximo invitado, Pierre Monteagudo. Buenas noches, Pierre, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Eres oyente del programa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cada vez que puedo lo escucho, sí. Vale, eres analista de datos, auditor, formador profesional, divulgador científico. Y de repente, ¿cuándo te encuentras tú con Héctor Rojas? ¿Y quién es este personaje? Cuéntanos. Pues yo lo había conocido en su casa a mediados de los 70, cuando frecuentaba el centro que tenía allí para estudiar pues acerca de temas del universo, de la Luna, porque ya había salido de su trabajo estelar en el programa Apolo de la NASA para poner al hombre en la Luna. Cuando dices allí, ¿es en Venezuela? Sí, en la ciudad de Maracay, donde estuve muchos años. Sí, ¿Héctor era venezolano? Sí, había nacido en Maracaibo, Uh-huh. Al oeste del país, pero luego pues había trasladado con la familia siendo muy niño a Puerto Cabello y finalmente se establecieron en Maracay, donde yo lo conocí a mediados de los 70. Vale. ¿Cómo? Bueno, cuéntame un poquito su historia. ¿Era un apasionado también del espacio, como parece que lo eres tú?
Desde niño Héctor Rafael fue un prodigio de la física y las matemáticas, y un auténtico apasionado de la astronomía. Y bueno, a la postre, aunque había nacido en el seno de una familia muy humilde, con un rasgo característico de su personalidad, que era una voluntad de hierro para enfrentar las dificultades y superar la adversidad, llegó a convertirse en un genio astrofísico, graduado en la Sorbona de París, y que inventó su propio método, el método o un conjunto de ecuaciones matemáticas que le vino muy bien a la NASA para definir los sitios, los lugares de aterrizaje de las misiones tripuladas a la Luna. Vale, vamos por partes si te parece. ¿Tú lo conoces allí en Maracay? ¿Trabas amistad con él? No, yo no puedo decir que Rojas fuera mi amigo. De hecho, ni fue mi amigo ni le regalo absolutamente nada. Yo solo pensaba escribir un capítulo en mi libro Expediente Rojas dedicado a él. Iba a desarrollar toda la temática OVNI, sí. Pero cuando vi la dimensión de la injusticia cometida contra Rojas, tuve que pasar a dedicarle todo el libro como parte de un homenaje a su memoria póstuma. Yo solo era un niño y a la edad de 6, 7, 8 años estuve muchas veces en su casa en compañía de mi padre, que era su alumno más aventajado y persona de confianza en esto de los estudios de la Luna y el universo. Por tanto, yo, aunque me entretenía jugando en el jardín de la casa de Rojas, una casa muy humilde, pues al final me quedó sonando todo esto y lo rescaté al cabo de las décadas, y cuando encontré el momento y la inspiración, empecé a investigar, y cuando vi la injusticia que se había cometido con él, ya pasé a dedicarle todo el libro. Pierre, cuéntame un poquito, él estaba interesado por el espacio, ¿cómo llega a la NASA? Bueno, pues resulta que hacia 1959, trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, en México, pues mientras dirigía un proyecto de observación astronómica, también llevó a cabo o desarrolló la formulación matemática que a la postre conocemos como método Rojas de las transformaciones sucesivas, que es un conjunto de ecuaciones que permiten obtener datos astronómicos, y luego ajustó esa técnica para obtener datos en concreto de la superficie de la Luna. Y debido a ese invento es porque la NASA lo contrata para que defina los lugares donde deben aterrizar las misiones tripuladas en la región ecuatorial de la Luna. Es decir, Pierre, que con una fórmula matemática él puede determinar en qué lugar es bueno, es preciso para alunizar. Exactamente, no es que pues lo hizo. Él inventó el método, y perfeccionando el método a través de un total de 3 estudios y un cuarto, donde analizaba imágenes de los orbitadores espaciales, llegó a ajustarlo de tal manera que determinó cosas como la temperatura de la Luna, se convirtió en el máximo experto en la topografía lunar, analizando todo lo que es la topografía, la parte de las laderas, los mares de la Luna, los desniveles, los cráteres, la composición y morfología del suelo lunar. Entonces, analizando todo eso, la cantidad de luz que refleja la superficie de la Luna, y de esa manera pues llegó a convertirse en el máximo experto y asesor de los astronautas de Armstrong y Aldrin. Se realiza el viaje del Apolo 11, se posa en la Luna y escuchamos esa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¿Qué ocurre con Héctor Rojas? Bueno, al ser el mayor experto que tenía la NASA en el suelo lunar, pues le explica a Armstrong y Aldrin, que fueron los astronautas que caminaron sobre la Luna de esa misión Apolo 11, pues cómo moverse por allí para no tener accidentes, tener cuidado con emanaciones de gases de un color negro muy oscuro, y además había llegado a la conclusión de que en el entorno de los cráteres había el polvo lunar que es corrosivo. Entonces le hizo una serie en el NASA Report 3, el informe número 3 que entrega la NASA, hace una serie de recomendaciones para extremar la seguridad de los astronautas. Y ya decide cuál es el mejor sitio, tomando en cuenta la seguridad de los astronautas. Ya, te iba a preguntar, Pierre, ¿cómo puedes saber eso si él no había estado nunca en la Luna? Todo con esa fórmula matemática saca esa serie de conclusiones.
¿Y por qué crees, Miguel, que he declarado públicamente tantas veces que se trata de un genio astrofísico? Se había pasado años haciendo observación astronómica desde telescopios en la Tierra y después analizó las imágenes que enviaron los orbitadores espaciales, las sondas espaciales Surveyor, y con lo que veía desde la Tierra, o sea, viendo la Luna, el reflejo de la luz sobre la superficie de la Luna, observando eso desde la Tierra y analizando las imágenes que con buena definición enviaron las sondas espaciales y utilizando su técnica matemática, el método Rojas de las transformaciones sucesivas, pues con todo eso junto, así utilizando técnicas como la extrapolación, pudo llegar a determinar incluso la composición del suelo lunar, todo lo que son los desniveles, los coeficientes angulares, todo lo que se relaciona con la topografía. Uh-huh. De esa manera. Y decías que era asesor de los dos astronautas. ¿Le hicieron caso en sus apreciaciones, los dos astronautas que bajaron a la Luna? Hombre, yo estoy convencido que sí, porque se jugaban la vida. A la postre se comprobó que cierta parte del material del polvo lunar es corrosivo, contiene agentes corrosivos. Entonces se jugaban la vida en ello. Y Rojas tenía una preocupación especial por la seguridad de los astronautas. No era solo que desembarcaran en la Luna, sino que luego regresaran sanos y salvos a la Tierra. Entonces a mí me queda la sensación de que era un directivo de confianza de la NASA que hizo todo este trabajo y a la postre no figura su nombre en ningún sitio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Pierre Monteagudo esta noche analizando la vida de un desconocido Héctor Rojas. ¿Por qué crees? Bueno, ¿qué pasa después? ¿Alunizan los astronautas y de repente se pierde la pista de Héctor o deja de trabajar en la NASA o qué ocurre? No, todo lo contrario. En febrero del 69, 6 meses antes del Apolo 11, ya en una carta dirigida a un antiguo compañero de la universidad le explica que además del trabajo de definir los sitios para el aterrizaje de las misiones Apolo, que se prepara para ir al cuartel general de la NASA en Washington para hablar de la posibilidad de su propio viaje a la Luna. Y es todo muy coherente porque entre el 17 y el 18 de julio del 69, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, ya salta su nombre como candidato firme a viajar a la Luna. O sea, él quería ser también astronauta, quería volar hacia la... En realidad no es que quisiera, es que era muy coherente porque podía y así quedó reseñado, apareció en reseñas periodísticas de esa época, que podía analizar astros o estrellas muy lejanas desde la superficie de la Luna. Y no solo eso, además de eso, podía, como estaba haciendo, desarrollar tecnología o hacer experimentos para el desarrollo de tecnología de uso militar. Entonces tenía un doble servicio y aparte pues la formación prácticamente de un geólogo que podía observar pues cualquier roca o cualquier cosa de interés en la Luna. ¿Y qué ocurre? ¿Consigue no consigue hacer ese viaje? Según lo que me dijo mi padre, a mediados de los 70, cuando Rojas se disponía a hacer su último viaje a Washington para hablar de un proyecto de cooperación científica y tecnológica, pues Rojas llamó a mi padre, don Baldomero Monteagudo, y le entregó sus papeles de trabajo. Cuando mi padre me los enseñó, yo le dije, ¿esto qué es? Y entonces, con cierta inquietud, me dijo, pues son los documentos que el doctor Rojas me entregó porque se marcha de viaje y no sabe cuándo va a volver. Y como era un conjunto de notaciones científicas, jeroglíficos, pues cosas propias de un astrofísico. Entonces ya, claro, viendo eso, le pregunto, bueno, ¿y qué dice? Y en ese momento fue tal como lo recuerdo y lo viví, y lo comento ahora con naturalidad. Mi padre me dijo, son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. A la postre, la tesis que defiendo y que mantendré donde sea, es que la NASA puso a ese hombre en la Luna, al menos en 2 vuelos secretos, de los cuales nunca se ha hablado nada, porque se habla de los vuelos oficiales, pero ahora habría que tratar también de debatir sobre la posibilidad de vuelos secretos y tripulaciones nunca declaradas.
Sorprendido me has dejado, Pierre. Es decir, que hubo vuelos secretos y en uno de ellos fue Héctor, o al menos en uno de ellos fue Héctor Rojas a la Luna. Decía que al menos en 2, porque recuerdo perfectamente que mi padre me dijo que eran los experimentos que había hecho en sus vuelos a la Luna. Ya. Y es coherente porque él, estando allí, pues él había pasado toda su vida observando desde que venía del Observatorio Astronómico de París, observando estrellas del tipo B, que son estrellas muy grandes y distantes. Era un experto en la materia y al mismo tiempo trabajaba en tecnología militar, claramente. Entonces podía brindar ese doble servicio a la NASA y al estamento militar, que es el que está detrás dirigiendo las operaciones de la NASA. Vale, y según tú, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se silencia este nombre de esta persona que, según tus datos, estuvo en la Luna? En esos días, en febrero del 71, cuando regresa a su ciudad, a su casa de toda la vida, había sido propuesto para un premio Nobel. Entonces, en ese momento se le exigió que se hiciera estadounidense y él rechazó esa posibilidad. No quería perder su nacionalidad venezolana y entonces dijo que no. Y ya empezó a caer en desgracia. Años más tarde, cuando empezaba a hablar un poco de la carrera espacial estadounidense y a decir que quería democratizar el conocimiento y dar conferencias en las universidades europeas y latinoamericanas, pues en el siguiente viaje que hizo a Washington para hablar ante emisarios de la Casa Blanca de Gerald Ford y del Departamento de Estado de Henry Kissinger, pues ya le echaron mano y durante un tiempo estuvo desaparecido. Se le llegó a considerar como secuestrado por gente allegada y luego pues lo que a posteriori, cuando fue devuelto a su país después de varios meses, pues lo que se pudo evidenciar fueron las secuelas del tratamiento recibido. Ya, y cae en desgracia y su nombre se olvida o se tapa. Sí, como el de tantos otros científicos. Si se analizara ese tema en profundidad, se llegaría a la conclusión de que la NASA se ha dedicado a plagiar la autoría de todos los trabajos que han sido simplemente como el de Rojas, llevados a un gran libro que se llama Proyecto Lunar Apolo, pero nunca se ha mencionado la autoría de los científicos que hicieron esos descubrimientos o que hicieron esas aportaciones al programa lunar. A la postre, ¿qué sucedió? Que gracias a Héctor Rojas, a su brillante trabajo, Estados Unidos venció en la carrera espacial para llegar a la Luna, venció a la Unión Soviética, pero todo fue registrado como bajo el nombre genérico de Programa Lunar Apolo y el nombre de Rojas no aparece por ningún sitio, claro. ¿Qué ocurre con él después? ¿Regresa a Venezuela? ¿Dónde fallece? Sí, cuando es devuelto a Venezuela con limitaciones cognitivas, con síntomas de daño neurológico, problemas, pérdida de memoria, etcétera, pues ya introduce una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Seguramente no la he podido rastrear, pero sé que durante años estuvo pendiente de ella, y seguramente por la reivindicación del fruto de sus inventos y descubrimientos, y luego ya hasta que fallece en 1991, casi prematuramente, sobre los 60 y tantos años. Uh-huh. Y me decías también que hay un gran paralelismo con ese otro genio, Tesla. ¿En qué notas esa similitud? Sí, pues lo comento rápidamente. Resulta que Rojas había sido considerado por la Agencia Espacial Estadounidense un autor merecedor de la publicación de todos sus trabajos, 12 libros en total. La mayoría están censurados, no existen en ningún sitio. Hasta ahora solo he podido recuperar los 3 primeros y conocer el contenido del 4º. Bueno, pero también conozco el contenido del 13º libro, que ya lo tenía preparado. Era todo el basamento teórico para poner en marcha un rayo capaz de abatir aeronaves en vuelo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que me parece que esto lo conecta con Nikola Tesla y el coloquialmente conocido como rayo de la muerte. Y lo que ha sucedido aquí es que Rojas estaba redescubriendo o perfeccionando el rayo de la muerte de Nikola Tesla, y que lo tenía ya, pero decía que no publicaba ese libro porque tenía el temor, la preocupación de que se lo fueran a plagiar.
y efectivamente a la postre, tal como han sucedido las cosas, pues estaba en lo cierto. El científico siempre fue objeto de una estrecha vigilancia, o sea, lo acompañaban escoltas que no eran precisamente para cuidar de él, sino más bien para vigilarlo. Entonces, este rayo que él había inventado, que había desarrollado toda la tecnología para ponerlo en marcha, está totalmente conectado con el invento que tantos años antes había hecho Nikola Tesla. Y yo pienso que puede ser que Rojas haya contribuido en equipos científicos para valorar, para evaluar, mediante ingeniería inversa, pues todo lo relacionado con los descubrimientos de Tesla, que por otras fuentes de información sabemos que todo el material fue incautado tras su muerte en 1943. ¿Y ese material puede haber caído en manos de Héctor y haber seguido su trabajo? Mi intuición me dice que así fue. Yeah. Que en algún momento le ofrecieron ese material, al igual que Rojas tuvo acceso a tecnología recuperada en el escenario del incidente de Roswell y lo declaró públicamente. Entonces tuvo la oportunidad de ver ese material, el de Tesla también, de analizarlo y sobre esa base de seguir desarrollando la tecnología. Tratan de darle el premio Nobel, cae en desgracia. ¿Dónde fallece? 1991, ¿has dicho, en Venezuela? Sí, en Venezuela, sí, en una población que se llama, en Maracay. A la postre fue enterrado en Mariara, una pequeña población, en un cementerio municipal, en un sitio lúgubre, donde algún día me gustaría rescatar sus restos y ponerlo pues al nivel que realmente se merece. ¿Y nadie sabe nada de esta historia, Pierre? Bueno, no tanto como nadie. Hay miles de venezolanos que me envían comentarios, que me dicen, el último hace 4 semanas, hubo una persona que lo conoció en vida diciendo, ahora entiendo por qué nos decía que le habían hecho daño. Pues ahí está. Sí, y algunos me envían bendiciones, agradecimientos, se publican fotos con el libro todo el tiempo. Los primeros días tras publicar el libro, en la página dedicada al científico en Facebook recibía 350 a 400.000 visitas semanales. La página web también está activa, expedienterrojas.com, y los amigos y amigas seguidoras de Espacio en Blanco pueden descargarse los primeros 3 estudios que hizo Héctor Rojas para la NASA, los NASA Report 1, 2 y 3, y descargarlos gratuitamente, están en formato PDF, y eso sería un acto de justicia hacia el científico. Ahí estamos. Esta noche simplemente hemos esbozado un poco la vida de este personaje, Héctor Rojas, injustamente acallado, según cuenta nuestro invitado. Pierre, si quieren saber más nuestros oyentes, ahí damos esa idea de leer ese libro, Expediente Rojas, y vuelve a repetir, si quieren más información o darte datos, ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, expedienterrojas@gmail.com. ¿Y la página web www.expedienterrojas.es? .es o .com. .es o .com. Y repito que allí pueden descargarse el material, los primeros estudios que hizo Héctor Rojas, y aunque sea pues por curiosidad y como un acto de justicia hacia un activo de la humanidad como era ese científico, pues pueden ver ese material que me costó mucho conseguirlo y ahora está de forma gratuita disponible. Sí, ahí lo tenéis por si queréis descargarlo. Sí. Nosotros lo vamos a hacer también, lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. Pierre, ha sido un placer, espero volver a verte prontito. Bueno, el placer es mío, muy agradecido por la invitación, Miguel. Solo he hecho pues esbozar, dar unas pinceladas del caso, comentarte que estoy a punto ya de terminar el segundo libro sobre Rojas y que espero que si todo va bien, pues hacia finales de año esté disponible. Seguiremos la pista. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un gran abrazo, Miguel, hasta siempre. Gracias, Pierre. Hasta pronto.